de este segundo cuatrimestre, porque arrancamos a principio de año, estuvimos viendo la historia de las revoluciones. Como organización, como Juventud Egarista, bueno, creemos que el estudio y la formación de estos espacios son fundamentales para nosotros, porque, bueno, para pensar con cabeza propia, creemos que la historia, bueno, no comenzó con nosotros, o sea que muchos pueblos lucharon para cambiar de las situaciones de opresión que los aquejaban, así que creemos que es fundamental recuperar esa experiencia. Por eso este año, bueno, estuvimos viendo distintas experiencias de, bueno, distintas revoluciones que se dieron en el mundo, intentando, bueno, aprender y sacar conclusiones de lo que fueron esas experiencias y ver, bueno, en qué nos aportan a nosotros en la lucha. Bueno, la semana pasada vimos la Revolución Cubana, que vimos esto, cómo significó un parteaguas en la historia de Latinoamérica, y bueno, como figura central, como una de las figuras que se destacó en ese proceso fue el pensamiento del Che. Por eso, bueno, hoy queríamos ver el pensamiento del Che y la revolución en Latinoamérica, cómo fue su concepción de revolución. Creemos que, bueno, que influenció a gran parte de las corrientes revolucionarias que se desarrollaron después de eso en toda América Latina. Entonces, bueno, queríamos ver un poco, bueno, eso, su concepción de revolución, que él planteaba la revolución debía ser al mismo tiempo antiimperialista y socialista, o sea, anticapitalista. Bueno, es interesante, después vamos a ver, bueno, en Mecha va a dar clase y nos va a desarrollar bien, bueno, el rol que le da al sujeto, a los hombres, a las mujeres, como transformadores de la realidad. El rol central, a diferencia de por ahí determinadas corrientes marxistas que plantean con un sujeto completamente determinado por la estructura, él le da un rol activo y, bueno, y un aporte también importante, que nosotros reivindicamos también del pensamiento del Che, su pensamiento marxista, esta idea del hombre nuevo, del hombre y la mujer nueva, que él plantea, bueno, una transformación de la sociedad socialista, que debe ser no solamente en términos económicos, de un cambio en las relaciones de producción, sino también a nivel de la creación de un hombre y unas mujeres nuevas, de un hombre socialista, donde, bueno, las relaciones sociales sean basadas en la solidaridad y en la cooperación, ¿no es cierto? Y bueno, esos son algunos de los aspectos que, bueno, el Mecha ahora lo va a desarrollar más profundamente, ¿no es cierto? Bueno, la clase la va a dar el Mecha, que es profesor de historia, que es uno de los fundadores de la Juventud Egarista acá en Rosario, y bueno, es integrante de la Mesa Política Nacional también. Bueno, el viernes que viene no, el otro vamos a ver la Unidad Popular y la vida chilena del socialismo. La otra cada viernes por medio vamos a ver el PRT y la revolución en la Argentina. Y la última clase vamos a ver Colombia, a 50 años de la insurgencia armada, que van a venir unos compañeros colombianos, bueno, a contarnos un poco de su historia, ¿no es cierto? Y bueno, ahora los dejo con el Mecha. Bueno, a ver si esta no está fría. Parecía que estaba mejor. Excelente. Y en la del PRT no viene... Viene Daniel de Santi. Tal cual. En el medio de esa vamos a pasar una peli, ya cuando esté bien confirmado lo vamos a avisar, que es sobre los desaparecidos y la política del ejército en Campo de Mayo, que es uno de los centros clandestinos de detención más terribles que hubo en Argentina, donde salieron escasísimos sobrevivientes, al contrario de la ESMA. Y bueno, va a pasar ese documental. Probablemente el 7 de noviembre te vamos a avisar que es un grupo Mascaró Cine. Son un grupo de cine que ha hecho muchas películas sobre el PRT, todas muy recomendables. Gaviota Blindada, por ejemplo, son unas de ellas. Bueno, lo que nos aqueja hoy. Bueno, la idea es, voy a presentar así algunas cuestiones generales de las ideas centrales que tengo pensadas para el encuentro y después vamos a ir desglosando y desarrollando. Como un objetivo general es devolver la integralidad del pensamiento y de la acción del Che, digamos. Si hay, bueno, el pensamiento capitalista, el pensamiento de la burguesía tiende a fragmentar todo, ¿no? Tiende a fragmentar tanto el trabajo como fragmentar el pensamiento, ¿no? Y
fragmentar los sujetos y su forma de pensar en distintas parcialidades, el Che ha sido víctima de esa misma parcialización o parcialización de su pensamiento, que en el mejor de los casos, digamos, ha sido presentado como un tipo que era muy valiente, pero que no tenía demasiada noción teórica, sino que más bien era impulsivo, digamos, que era un tipo muy arrojado, con mucho fervor revolucionario, pero que en realidad no sabía mucho ni de marxismo ni demasiado de estrategia revolucionaria. Presentado como un Quijote idealista, digamos. Y nosotros lo que vamos a tratar de desarrollar en el encuentro es que el Che no solo fue un tipo que realmente consecuente con su pensamiento, fue un tipo comprometido hasta el último segundo con la revolución, sino que además un tipo que era profundamente estudioso del marxismo, corriente a la cual escribía, que también a veces se lo saca, digamos, de la corriente marxista, como se lo trata de integrarlo en el nacionalismo revolucionario o en el rock and roll, prácticamente, ¿no? Entonces reintegrarlo a la corriente marxista y donde además hizo algunos aportes específicos pensando en algunos problemas, digamos, concretos como son la transición al socialismo en Cuba. Ahora después voy a profundizar bien sobre esas cuestiones. Entonces, la idea es eso, ¿no? Pensar al Che como un revolucionario integral, y esta coherencia entre la acción y el pensamiento vamos a tratar de enlazarla y de ver, en todo caso, un poco pensando en la clave de, creo que el título del libro de Daniel, porque el Che fue a Bolivia, va en ese mismo sentido. Dice, bueno, ¿por qué un tipo con esa lucidez supuestamente se habría ido a hacer matar a Bolivia, ¿no? Entonces él, para responder esa pregunta, hace todo un recorrido del pensamiento estratégico y marxista del Che, que bueno, vamos a tratar de llegar a algunas conclusiones similares, o las mismas, si se puede. Entonces, está presentado eso, ¿no? No vamos a hacer una biografía del Che, de dónde empezó, dónde nació, que ya sabe que nació con 2 años, de medio de casualidad, sino empezar a pensar cuáles son las fuentes de inspiración del pensamiento del Che, del marxismo del Che. Por un lado, justo bueno, la semana pasada vimos la Revolución Cubana, y es inescindible, no se puede separar al Che de la Revolución Cubana, ¿no? Toda su reflexión, la más profunda, lo más profundo de su reflexión teórica tiene que ver con la Revolución Cubana, con lo que produjo en él la Revolución Cubana y lo que proyectó hacia el resto de América Latina y del mundo, y por otro lado las reflexiones que produjo como constructor del socialismo, ¿no? Ahora bien, el Che no llegó virgen a Cuba, no llegó virgen a la Revolución Cubana, sino que hay distintas cuestiones que fueron moldeando su pensamiento y hacer, digamos, el pensador que llegó a ser. Ahí, digamos, se le atribuye una cuestión que tiene que ver con el origen social del Che, digamos, de una familia muy culta, donde él desde chiquito aparentemente tenía simpatía por la Guerra Civil Española, escuchaba la noticia, opinaba de esto, digamos. Nace en una familia de clase media, acomodada, culta, donde la lectura y el debate político, digamos, forman parte de su formación como sujeto. Eso sería, digamos, ese entorno familiar forma parte de su formación teórica y de su formación como sujeto. Después, sin lugar a dudas, los viajes por América Latina que realizó fueron, digamos, tocaron con algunas realidades incluso duras de América Latina, y fueron moldeando también su sensibilidad social y también ese amor hacia su propio pueblo latinoamericano que fue conociendo, ¿no? Que fue recorriendo y conociendo. Y por otro lado, acompañado de todo esto, empezó a estudiar el marxismo. Digamos, cuando él conoce a Fidel en el 55, ya había estudiado, o venía estudiando a los clásicos marxistas, a Marx propiamente dicho, El Capital, por ejemplo, y a Lenin. De hecho,
Fidel cuenta la anécdota que cuando están en México y son detenidos, digamos, están preparando la invasión a Cuba, que es lo que más va a pasar, que son detenidos, el Che dice que ellos eran marxistas-leninistas, le dice a la policía, ¿no? Eso Fidel lo cuenta después en el 80 como una gracia, digamos. Y en las cartas, que el Che, que escribía muchas cartas a su familia, con su madre, tiene una gigante correspondencia, y con sus amigos, él va dejando testimonio de este creciente compromiso y a su vez de esta creciente lectura de Marx, ¿no? Y habla de Marx como San Carlos. Supongo que por alguna cuestión de seguridad, o no sé, porque también tenía su sentido del humor. Entonces, en una carta del 56 que le escribe a la madre, le dice: San Carlos ha hecho una aplicada adquisición, dice. La nueva etapa de mi vida exige también el cambio de ordenación. Ahora San Carlos es primordial, dice Marx, es primordial, es el eje, y será por los años que el esferoide me admita en su capa más externa. O sea, ahí en el 56, prontos también a subirse al Granma y a subirse a esta gran revolución, el Che está diciendo esto, ¿no? Que es un marxista hasta que muera, digamos. Que San Marcos ha hecho una adquisición muy valiosa y estudiosa, ¿no? Entonces esto es con lo que el Che llega a Cuba, ¿no? Pero bueno, si hubiera muerto en el camino y no hubiese atravesado la historia de la revolución, sin duda no hubiera hecho ningún gran aporte ni ninguna originalidad de su pensamiento, ¿no? Entonces el Che, digamos, como el Che Guevara, bueno, que de hecho lo bautizan en Cuba mismo, el Che, ¿no? Pero el Che Guevara, como lo conocemos, ese pensamiento guevarista se desarrolla en Cuba, ¿no? Al calor de Cuba, y, digamos, ejerce poderosa influencia en él el pensamiento martiano, porque el humanismo y el antiimperialismo de José Martí, del cual Fidel, digamos, gran parte del pensamiento de Fidel está inspirado en Martí, ¿no? Vieron el asalto al cuartel Moncada, Fidel dice es el autor intelectual, ¿no? Entonces el pensamiento de Martí también, digamos, influencia al Che. Fidel influencia en el Che, el pensamiento de Fidel, el pensamiento estratégico. Hay numerosas cartas en las cuales, y escritos, donde el Che habla, digamos, de Fidel, digamos, pensando en que por ahí estas mentiras que el imperialismo tira por ahí de que Fidel y el Che no tienen nada que ver, o que se pelearon, o qué sé yo, tienen un pensamiento muy, muy unido y compartido, digamos. Y por otro lado, bueno, la guerra revolucionaria la transforma. Ahí en el 59 él escribe un pequeño documento donde dice lo que enseñamos y lo que aprendimos, ¿no? Y bueno, él habla de esta proletarización de su pensamiento en contacto con las masas campesinas, con los tiros, digamos, cómo los transforma la misma guerra revolucionaria, digamos, cómo transforma su conciencia. Entonces de este Che, Cuba y estas grandes influencias, yo diría, como para ordenar, digamos, la clase, y dos aspectos que son complementarios, después los vamos a separar para analizarlo y después vamos a tratar de volverlo a juntar y darle esa unidad que decimos justamente que le quita el pensamiento liberal, ¿no? Entonces, por un lado, de la Revolución Cubana, el Che extrae un pensamiento estratégico que tiene que ver con la lucha armada, ¿no? Y por otro lado, el Che, como constructor del socialismo, desarrolla, entonces, por un lado, el estratégico y la lucha armada,
y después el Che, como constructor del socialismo, desarrolla la teoría del hombre nuevo, ¿no? Entonces, la transición al socialismo y el hombre nuevo. Entonces vamos a arrancar por acá, ¿no? Y explicar algunas de esas cuestiones. Dieron mal. Bueno, ahí, Che, bueno, como decía, antes de que triunfe la revolución, escribe lo que enseñamos, lo que aprendimos. Era un tipo muy prolífico, ¿no? Donde iba, escribía un diario. De todos sus viajes tiene un diario y de todos sus viajes trata de sacar reflexiones. De la guerra revolucionaria escribe los pasajes de la guerra revolucionaria en Cuba, que son muy recomendables para leer, digamos, donde él está reflexionando ahí. O sea, es una de las anotaciones que él va haciendo diariamente, después saca algunas conclusiones y escribe estos pasajes de la guerra revolucionaria. Algo mencionamos la semana pasada, ¿no? Y por otro lado, digamos, del triunfo de la Revolución Cubana, él escribe Guerra de Guerrillas, en el mismo 59, ¿no? Que intenta pensar, digamos, cuál es la influencia de Cuba, ya sobre el 59, la influencia de Cuba para el resto del continente. Entonces, ahí el Che, en Guerra de Guerrillas, dice, bueno, 3 aportaciones fundamentales ha hecho la Revolución Cubana. La primera es que las fuerzas populares pueden derrotar al ejército. Después voy a hablar después de cada una, ¿no? La segunda es que no es necesario que estén dadas todas las condiciones, el foco insurreccional puede crearlas. Y la tercera es que en la América subdesarrollada el terreno principal de lucha es el campo, ¿no? Estas son las 3 aportaciones que el Che sostiene que Cuba le deja a América Latina, ¿no? Entonces vamos a empezar a analizar una por una. La primera, las fuerzas populares pueden ganar una guerra contra el ejército. Porque ¿qué pasa, no? Cuba rompe con todos los moldes, algo de eso hablamos la semana pasada. En el año 59 el pensamiento dominante del marxismo está hegemonizado por los partidos comunistas a nivel internacional, y en América Latina son los partidos más grandes, los partidos comunistas. Y desde la Revolución Rusa, digamos que es la última al menos que han podido conocer y reflexionar los cubanos, porque la Revolución China, que es del 49, recién ellos leen algunas cuestiones de Mao cuando está por triunfar la Revolución Cubana. O sea, los cubanos están escribiendo su propia historia un poco con cabeza propia, ¿no? Y con una reflexión propia. La doctrina militar revolucionaria hegemónica era que para triunfar una revolución había que partir una parte del ejército burgués, que es como lo habían hecho los rusos, es decir, una parte del ejército, y también pensando en esto debía realizarse en el medio de una contienda interimperialista, ¿no? Que había sido la Primera Guerra Mundial. De la Primera Guerra Mundial se había desprendido justamente en 1917 la Unión Soviética. Entonces, parte de la estrategia revolucionaria mundial consistía en que los revolucionarios debían romper, hacer mella en una parte del ejército burgués y tenderlo y tirarlo hacia la fuerza popular. Y por otro lado, la idea de que se podía triunfar con una insurrección que durara 2 o 3 días, insurrección popular, y una huelga que durara 2 o 3 días, con una parte del ejército a su favor y pensando en la Revolución Rusa, ¿no? Entonces, básicamente, los cubanos rompen con este molde, construyen su propio ejército, de lo pequeño a lo grande, ¿no?
una pequeña guerrilla en la Sierra Maestra, que de hecho nunca es demasiado gigante tampoco, y acá también está la aportación de la lucha guerrillera. Esta pequeña guerrilla que va hostigando al enemigo y va creciendo con las fuerzas del propio pueblo, en un momento determinado pasa a la ofensiva y derrota y destruye al ejército de la burguesía. Entonces esta es la primera aportación que el Che dice da la revolución cubana, ¿no? La lucha armada. Y la posibilidad de destruir al ejército, ¿no? Porque dice, bueno, la burguesía aprende también, como decíamos la otra vez, no duermen en la siesta, aprenden de la experiencia y aprenden que hay que profesionalizar al ejército. Entonces el ejército ruso era un ejército con muy pocos cuadros profesionales, un ejército hambreado, de leva obligatoria. Los ejércitos post-revolución rusa son ejércitos mucho más profesionales, con una oficialidad. Digamos, ya no es tan fácil dar vuelta a un ejército o torcer una parte del ejército hacia las fuerzas populares. Entonces esa es la primera. La segunda, dice, no siempre se tienen que dar, no hay que esperar que se den todas las condiciones, el foco insurreccional puede crearlas. Que acá, como siempre dice Daniel, es el punto más, Daniel de Santis es el punto más controvertido, ¿no? Porque de acá derivaría una desviación que sería el foquismo. El Che dice, no hay que esperar que estén dadas todas las condiciones, pero no dice ninguna condición, que no hay ninguna condición y podemos empezar la lucha insurreccional, sino que dice, si hay ciertas condiciones para la revolución, el foco puede ser un catalizador, el foco guerrillero puede ser un catalizador que junte, digamos, a las fuerzas revolucionarias y que siempre algo del factor subjetivo, que es la esperanza de la posibilidad del cambio y la certeza de la posibilidad del cambio, ¿no? Que son, porque, bueno, todo el pensamiento del Che y todo lo que escribe también está en debate con la ortodoxia revolucionaria, digamos, con lo que se venía pensando hasta la Revolución Cubana. Está discutiendo, por supuesto, con la ortodoxia comunista, que está esperando que se den todas y cada una de las condiciones para iniciar la revolución. Y más propiamente dicho, en realidad, acá Cuba instaura un debate. ¿Se acuerdan? Bueno, en una de las primeras clases vimos el desarrollo del marxismo en América Latina. Cuba, en la acción práctica, demuestra que se puede realizar una revolución socialista en América Latina. Esto era una herejía para el movimiento comunista internacional, ¿no? Porque ¿cómo caracterizaban los partidos comunistas América Latina? La ortodoxia comunista y los nacionalistas también. Que en América Latina las relaciones principales son relaciones feudales, las relaciones sociales son relaciones de tipo feudal, atrasado, y en una lógica mecanicista de la revolución y una interpretación positivista del marxismo, pensando en las etapas, decían los comunistas, bueno, si estamos en las relaciones de tipo feudal, no podemos saltar al socialismo, tenemos que hacer el capitalismo y después del capitalismo hacer el socialismo. Eso es lo que plantea la ortodoxia del movimiento comunista internacional. Y los cubanos hacen la revolución socialista, ¿no? Entonces muestran en la práctica que esto es errado. Y además era errado desde el punto de vista teórico, ¿no? Pero bueno, a veces la demostración práctica vale más que 1000 tomos de Capital, ¿no? Y es el gran valor de la revolución cubana. Entonces... ¿te hago una pregunta? Sí. Después del triunfo de la Revolución Cubana, la Internacional Comunista advirtió eso y revirtió o revivió esa postura, o eso se mantuvo. Es que, o sea, nada. No. En todo caso, hay una revisión, por lo menos de tipo
el Partido Comunista de Cuba se pliega finalmente a la Revolución Cubana, pero de hecho, digamos, Carlos Rafael Rodríguez, que es uno de los principales cuadros del Partido Comunista de Cuba, tiene una disputa muy grande con el Che, porque el Che quería pasar al socialismo y Carlos Rafael Rodríguez, lo escribió de hecho, decía que no, que había que desarrollar las relaciones tipo burguesas, que no había que desarrollar el socialismo en Cuba. Entonces no lo revisaron de ninguna manera. Y bueno, si lo siguieron, digamos, pensando en los partidos comunistas de América Latina, ninguno entró al guevarismo, digamos, de los partidos comunistas. En realidad se desprende la mayor parte de la juventud, de los militantes, muchos militantes de los partidos comunistas, de América Latina, vieron a Cuba y se fueron de esos partidos que estaban esperando hacía por lo menos 40 años que apareciera una burguesía progresista en América Latina. Porque ¿cuál era el programa? Decían, bueno, lo que hay que realizar en América Latina es una revolución de tipo democrático burguesa. Para realizar una revolución de tipo democrático burguesa, es decir, que realice las tareas de, bueno, tareas antifeudales, una reforma agraria, que realice, bueno, cuestiones de tipo ciudadano, como el voto universal, la construcción de la nación, etc. Pone un cartelito ahí. Entonces, los partidos comunistas sostenían esto, ¿no? Que había que buscar un sector progresista de la burguesía nacional para realizar esta primera etapa y después recién llegar al socialismo. Y estaban esperando estas condiciones objetivas, sentados, observando, ¿no? Frente a esta pasividad, si se quiere, y a bueno, espera de que aparezca, en todo caso, había una espera de que aparezca la burguesía progresista y que se desarrolle el capitalismo, ¿no? Porque pensaban, bueno, primero que se tienen que desarrollar todas las posibilidades del capitalismo y recién después podemos emprender la tarea del socialismo. O sea que sentémonos a esperar que se desarrolle el capitalismo en América Latina. Todavía hoy no se ha desarrollado de manera completa, aunque obviamente mucho más que en la década del 50, todas sus posibilidades. Frente a esta pasividad, Cuba, el mensaje del Che, pero también el mensaje de la segunda declaración de La Habana, ¿no? Hay acá, por eso digo, no distinguimos al Che de Fidel, son parte de un mismo pensamiento estratégico hacia América Latina. Plantean un voluntarismo revolucionario, si se quiere. Un voluntarismo en el buen sentido. Es decir, no hay que esperar que estén dadas todas las condiciones, hay que salir a hacer la revolución. Y de hecho, en la segunda declaración de La Habana dice, el deber de todo revolucionario es hacer la revolución y no esperar a que pase el cadáver maloliente del imperialismo por la puerta de tu casa, ¿no? Entonces, este voluntarismo revolucionario, este deber de los revolucionarios hacia la revolución, coloca nuevamente al sujeto en el centro de la escena, ¿no? Ya no hay que esperar que se den las condiciones objetivas. Las condiciones objetivas están dadas. Lo que hay que hacer es ponerse a militar, ponerse a hacer el foco guerrillero, salir a hacer la revolución, ¿no? Vuelve a poner al lugar del hombre y la mujer en el centro. Y en ese sentido, bueno, miles y miles de latinoamericanos toman ese mensaje, digamos que es muy peligroso para las clases dominantes del mundo, ¿no? Por eso a Che y a Fidel lo siguen tratando de distorsionar su pensamiento, decir que eran unos locos. Claro, sí, generaron que generaciones enteras dijeran, es posible, vamos a hacerla, y nada más peligroso que eso, ¿no? Entonces ya, el primero, la lucha armada, el segundo, el foco guerrillero, que algo más tendría que decir del foco. Esto, bueno, había dicho que no todas las condiciones, sino que el foco es un catalizador. ¿Cómo está pensado el foco como catalizador? Digamos que el inicio de un foco guerrillero,
el inicio de la lucha armada en determinado pueblo va generando unas expectativas por algunos sectores del pueblo, y por otro lado va generando la reacción de las clases dominantes, ¿no? Y va polarizando la lucha política en dos grandes campos: el de los imperialistas y sus burguesías nacionales cómplices, y por otro lado el de los revolucionarios, ¿no? El del pueblo, los trabajadores, el campesinado y los profesionales y las clases medias, digamos, revolucionarias. Entonces el foco, de alguna manera, opera como como que enciende la chispa de la posibilidad de cambio, ¿no? de este factor subjetivo que decíamos, ¿no? Y bueno, y el tercer punto, que también es subversivo, todo lo que plantea el Che es subversivo, digamos, es hereje para la época, para el comunismo internacional, para lo que se sabe hasta ese momento. Digamos, Cuba es subversiva. Nadie esperaba que Cuba, que en una islita a 150 kilómetros de la mayor potencia imperialista, se fuera a desarrollar una revolución socialista. Era impensable, digamos, en la cabeza de nadie cabía. Ni sigue cabiendo que sigan sobreviviendo con 50 años de bloqueo, ¿no? Entonces, el tercer punto que plantea el Che es que el terreno fundamental de lucha es el campo, ¿no? Y acá también hay un factor disruptivo que, si pensamos, dice, bueno, en la América subdesarrollada el terreno fundamental de lucha es el campo. Si pensamos que bueno, para la ortodoxia marxista, la clase obrera es el único sector revolucionario, está depositada la única posibilidad de sujeto revolucionario en la clase trabajadora. De todas maneras, acá no dice los campesinos son el sujeto revolucionario, dice el terreno fundamental de lucha es el campo. Es decir, ahí es donde tiene que empezar la lucha guerrillera. Y ahí dice varias cosas de por qué tiene que ser el campo, ¿no? Dice, es el terreno fundamental. Hay que luchar en todos lados, en el campo, en la ciudad, en los techos, en los ríos, en cualquier lugar donde el imperialismo se presente. Pero el terreno fundamental de lucha del campo está pensando, digamos, en la experiencia cubana, ¿no? De que muchas veces, porque en Cuba también había una guerrilla urbana, y había una resistencia urbana, era el directorio revolucionario, era el mismo M26 que tenía una base urbana, pero la posibilidad del ejército de haberse desarrollado en el campo le permitía que, aún en los momentos en los que pudiera ser derrotada la insurrección urbana, quedaba ese foco prendido de la resistencia en el campo, ¿no? En ese sentido está pensando, y además por la caracterización, digamos, de la América Latina de los 50-60, donde predomina el latifundio, digamos, la América Latina desde 1880-1890 se ha conformado esta dicotomía o este par dialéctico complementario que es los grandes latifundios y los minifundios, ¿no? Y hay una gran masa de campesinos o semiproletarios descontentos que son los potenciales soldados de estos ejércitos revolucionarios. Ahora bien, ¿qué dice el Che? Dice, bueno, el campesinado, dice, por la brutalidad, por el estado de ignorancia en el que se lo mantiene, por sí solo no puede conducir una revolución, sino que la revolución tiene que estar liderada por la clase trabajadora y por los intelectuales revolucionarios. Acá, algunos de las teorías más postmodernas criticarían de la intelectualidad revolucionaria, de la clase trabajadora. Bueno, el Che era de otra época y sin duda está pensando en lo que hicieron en los mismos, digamos. Fidel no era un proletario, el Che tampoco. Lo que hicieron fue liderar una revolución, no hacer la revolución por el pueblo. Y en todo caso hay un rescate acá del leninismo, ¿no? Del pensamiento de Lenin, que también, digamos, le otorga un lugar al partido, a los intelectuales revolucionarios, un lugar central, o un lugar muy importante, destacado. Entonces, bueno, esto que son, digamos, fíjense, de esos tres puntos todo lo que lo pudimos abrir.
Por otro lado, Cuba, y bueno, y para recomendar lectura, ¿no? Porque hay algo que, si todo lo que digo no los convence, hay que leerlo al Che, digamos, hay que leerlo. Y bueno, acá hay algunos lugares donde condensa, digamos, en algunos documentos donde se condensa mejor para ver algunos de sus aspectos de su pensamiento. Él escribió Guerra de Guerrillas, que es un manual sobre, bueno, que te explica hasta cómo usar la metralleta en el combate defensivo, que no lo vamos a leer hoy, ¿no? Pero en el 63 él escribe Guerra de Guerrillas, un método, donde transcribe algunas partes del libro Guerra de Guerrillas y incorpora la segunda declaración de La Habana, ¿no? Que es este manifiesto comunista de América Latina que Cuba, a partir de su expulsión de la OEA y aprobado por millones en la Plaza de la Revolución, es un documento que también hay que leerlo o escucharlo, pues están los audios de Fidel leyendo la segunda declaración de La Habana, y es eso, ¿no? El manifiesto comunista de América Latina, donde bueno, ratifica esto que estamos diciendo, que el Che está diciendo, del terreno revolucionario, etc. Esperen que recupere mi machete. Entonces, ¿qué es lo que dice el Che? Digamos, estas conclusiones de primer parte de la estrategia y de la lucha armada. Hay otro documento interesante que es de lucha, excepción histórica o vanguardia en la lucha contra el colonialismo, que también es Cuba, lucha, dijo. Porque leí lucha armada y me quedó prendido ahí. Bueno. Cuba, excepción histórica o vanguardia en la lucha contra el colonialismo, donde nuevamente está pensando, bueno, cuáles son las enseñanzas que deja la Revolución Cubana para el resto de América Latina, y en todo caso está disputando ahí con algunos detractores, ¿no? Dice, bueno, porque, digamos, se produjo la Revolución Cubana, el que no la quiera ver, que no la vea, pero ahí estaba, digamos. Entonces salieron muchos diciendo, bueno, está bien, pero es una excepción, no puede volver a ocurrir. Cuba pasó y por Dios que no vuelva a pasar, le rogaban algunos que se querían guardar. Entonces Che escribe este documento, Cuba, excepción histórica, donde plantea cuáles son, en todo caso, los elementos excepcionales de la Revolución Cubana, y otorga 2,5. El primero, digo, para pensar esto que decía hace un rato sobre Che y Fidel, el primer elemento excepcional que plantea es Fidel, la extraordinaria figura de Fidel, como su capacidad de ver más lejos, digamos, de ver el conjunto de la lucha, de ser un estratega militar, etcétera, excepcional, de ese diálogo que entabla con el pueblo, dice que son como dos diapasones que vibran juntos, digamos, tira todas flores a Fidel. Que dice, bueno, ese es el primero y quizá más importante, dice Che. El segundo elemento excepcional, dice, es que de alguna manera sorprendimos al imperialismo. El imperialismo se encontró sorprendido ante la Revolución Cubana y no va a volver a pasar, porque el imperialismo saca lección, ¿no? ¿Estaba durmiendo la siesta? Estaba durmiendo la siesta. Se durmió una siestita, a veces duerme, sí, pero no 2 veces. Una vez fue dormir, ¿no? Que de hecho, bueno, hasta el 61, que declaran socialista la revolución, Fidel decía que era verde olivo, y que bueno, y están ahí codeando, obviamente que medianamente durmió la siesta el imperialismo, porque los actos de sabotaje arrancaron al día siguiente de que ellos entraron a La Habana, ¿no? Pero en otro, digamos, lo que está pensando el Che es que ahora no van a esperar a que la guerrilla se forme, la van a tratar de castrar antes de que arranque, digamos, que de hecho es lo que hacen en miles de casos. Entonces dice, bueno, y respecto a esto, también saca conclusiones. Che dice, bueno, esta segunda excepción dice, de hecho el imperialismo ya se está preparando, está entrenando militares o
en otro caso va a desembarcar directamente submarines para evitar una revolución. Entonces, en este sentido, la revolución en América Latina tiene que ser de carácter continental. ¿No? Dice, no hay posibilidad de que ningún país en América Latina pueda hacer su revolución sola. Y acá, si pensamos lo que está diciendo el Che en Cuba, está pensando justamente esto, no hay posibilidad de que la revolución cubana sobreviva sin que la revolución se extienda al resto de América Latina. Y por otro lado, está pensando, y él escribe, Cuba excepción histórica, y hacia el final, antes de embarcarse a Bolivia, escribe crear 2-3 mucho Vietnam es la consigna. ¿Por qué crear 2-3 mucho Vietnam y no 2-3 muchas Cuba? Porque justamente en Vietnam el imperialismo desembarcó abiertamente y se desarrolló una guerra prolongada. Digamos, que duró, bueno, acá en la cátedra la vimos, está el video para quien no vio la clase de la guerra revolucionaria en Vietnam, que está muy buena. Digamos, ahí el imperialismo y los revolucionarios vietnamitas tuvieron que desarrollar una guerra de tipo prolongada para triunfar la revolución. No fue en Cuba, pensemos que la revolución, ellos desembarcan en el 56, en el 59 están triunfando, 3 años. Se dice, la revolución va a ser, la guerra civil va a ser prolongada, dice el Che. Nadie se haga ilusiones de que va a ser de otra manera. Y se pregunta varias veces, dice, ¿hay atajos, hay otra posibilidad de transformar la opresión de nuestros pueblos? ¿Hay otras posibilidades de toma de poder y de transformación revolucionaria de la sociedad? Dice, no. Termina concluyendo que no, que es imposible, ¿no? Que en todo caso, si hubiese algún intento de desarrollar algún tipo de política antiimperialista, el imperialismo haría lo que hizo en Chile, lo que hizo en Guatemala, donde él participó de esa experiencia, ¿no? Que un gobierno quiso llevar adelante una reforma agraria y afectar los intereses de la United Fruit y un golpe. Entonces dice, bueno, no, prácticamente no hay otra posibilidad, no hay más cambio que hacer, revolución socialista o caricatura de la revolución. Y acá está discutiendo, digamos, con quienes piensan que puede haber una revolución, bueno, con toda esta corriente predominante del comunismo internacional, que es el Partido Comunista, que está pensando en esta revolución democrática burguesa, y además con los distintos nacionalismos, populismos, que están pensando que se puede desarrollar un tipo de revolución nacional, es decir, que desarrolle de alguna manera la economía, la producción de manera autónoma, ¿no? Esto es imposible. Y acá el Che, justamente hay en toda esta teoría del Che una recuperación del marxismo revolucionario y una recuperación del leninismo, una recuperación de la teoría del imperialismo que ha sido matada, digamos, por el Partido Comunista, ¿no? Está olvidada la teoría del imperialismo, ¿no? ¿Qué dice la teoría del imperialismo básicamente? En resumidas cuentas, que hacia finales del siglo XIX se cierra la posibilidad de que se desarrollen de manera autónoma a otros países capitalistas porque las principales potencias imperialistas lo van a impedir, digamos. Y que en todo caso, y que además lo van a impedir porque justamente el desarrollo del imperialismo está basado en la explotación y la extracción de los países subdesarrollados, ¿no? Entonces ahí él piensa que en la década del 50 está en discusión el tema del desarrollo capitalista, del desarrollo de los países llamados tercermundistas, subdesarrollados, ¿no? Está en plena discusión y Cuba viene a poner algo nuevo en la agenda, ¿no? Piense que en el 58 acá en Argentina se dio la experiencia desarrollista de Frondizi, en Brasil con Kubitschek, digamos, dentro del pensamiento
burgués nacionalista y algo así, está, digamos, la idea de que se puede saltar de su desarrollo de otra manera. Entonces acá el Che define qué es su desarrollo, ¿no? De una manera que se lo tengo que leer porque hay que leer. Dice el Che: a nosotros, pueblos de América, se nos llama con otro nombre pudoroso y suave, subdesarrollados, ¿no? Dice, ¿qué es el subdesarrollo? Un enano de cabeza enorme y tórax henchido es subdesarrollado, en cuanto que sus débiles piernas o sus cortos brazos no articulan con el resto de su economía. Es el producto de un fenómeno teratológico que ha distorsionado su desarrollo. Eso es lo que en realidad somos nosotros, los suavemente llamados subdesarrollados. En verdad, países coloniales, semicoloniales o dependientes. Somos países de economía distorsionada por la acción imperial, que ha desarrollado normalmente las ramas industriales o agrícolas necesariamente para complementar su compleja economía. El subdesarrollo o el desarrollo distorsionado conlleva peligrosas especializaciones en materias primas que mantienen la amenaza del hombre a todos nuestros pueblos. Nosotros, los subdesarrollados, somos también los del monocultivo, los del monoproducto, los del monomercado. Un producto único cuya incierta venta depende de un mercado único que impone fijas condiciones. He aquí la gran fórmula de la dominación económica imperial que se agrega a la vieja y eternamente joven divisa romana: divide e impera. ¿No? Acá está diciendo, bueno, no somos, porque ¿cuál es la otra idea de subdesarrollo? Que somos países subdesarrollados, potencialmente nos vamos a desarrollar, somos niños capitalistas y podemos llegar a ser hombres capitalistas. Y el Che dice, no, no somos niños, somos este enano de cabezón y con las piernas cortitas y es una imagen, por lo menos a mí se me viene. Y somos esto por acción del imperialismo. Y somos esto por acción del imperialismo, ¿no? Esta distorsión de las ramas económicas es por acción del imperialismo y es imposible. Sí, que son a la vez los que ponen la mentira del vías de desarrollo. Tal cual, sí, Son sí, así sí. para que creas que hay una vía y en algún momento vas a llegar. Exactamente. Sí, sí, está discutiendo ahí en un campo de debate que está abierto, ¿no? En el año 50 se crea en América Latina la CEPAL, la Corriente Económica para América Latina, que son parte de los que tiran esta propaganda de la posibilidad de un desarrollo y esto de que tenemos que hacer una especie de take-off, le llamaban, ¿no? De un salto para empezar a desarrollarnos. El Che dice, bueno, no, ese enano no va a crecer más, digamos, ya está distorsionada su economía. Y por otro lado, digamos, y complementariamente, dice, bueno, además, digamos, ¿cuál es el rol que le cabe a las burguesías, denominadas burguesías nacionales? Y ahí es terminante, el Che dice, bueno, las burguesías nacionales, si alguna vez se opusieron al imperialismo, dice, no son capaces de oponerse al imperialismo, ya no son capaces, si alguna vez lo fueron. Entonces, acá está también debatiendo con estas ideas que pensaban, bueno, encontrar una burguesía progresista, una burguesía nacional progresista. Él dice, las burguesías nativas en América Latina han crecido al calor del imperialismo y son sus socios menores, digamos. Y no tienen ningún interés, tienen más miedo a la revolución social que al imperial, que repartirse a las migajas que el imperialismo les tira. Entonces dice, con la burguesía autóctona o nacional no hay ninguna tarea posible que rehacer. Y nuevamente, ¿no? No hay más tarea que hacer, revolución socialista o caricatura de revolución. Bueno. ¿Lo estoy bombardeando? Perfecto. Bien. Esto cierro parcialmente esta parte, ¿no? Las conclusiones estratégicas y revolucionarias que el Che saca hacia América Latina y hablo un poco esta parte de la transición socialista y el hombre nuevo, que están integradísimos, digamos, y que tiene que ver con este Che Guevara constructor del socialismo. Y yo le decía, bueno, el Che había leído El Capital, el Che era un tipo que ya conocía el marxismo, pero que, como el marxismo es una ciencia de la práctica, digamos, no es para los escritorios, sino para resolver problemas concretos, cuando el Che es nombrado ministro de Industria en 1961, ahí
el tipo se pone a estudiar de cabeza, crean un taller de estudio del capital, donde con el resto del Ministerio de Industria estudian todos los lunes, se ponen a estudiar el capital. Además él tiene un profesor de matemática que el Che lo obliga a que le enseñe, ¿no? Y llega un momento que el tipo le dice, yo no te puedo enseñar más. Dice, bueno, estudiemos juntos, ¿no? Entonces, un tipo que era doctor en matemática en Cuba, ¿no? Entonces, el Che, además de todas las otras cualidades que decíamos que tenía, además era un tipo que profundamente estudioso. ¿Y por qué profundamente estudioso? Porque sabía que para cambiar la realidad hay que pensar eso con cabeza propia y hay que pensar profundamente las cosas, no resolverlas con formulitas mágicas, ¿no? En ese sentido, hay, por eso en el Che, una recreación del marxismo. ¿Qué es lo que pasa en Cuba? Cuando la Unión Soviética se aviene a prestarle una ayuda económica a Cuba y una ayuda militar a Cuba, junto con esa ayuda vienen los famosos manuales de la Unión Soviética, ¿no? Que Eso es llamado socialismo real. sí, Manuales del marxismo. Manuales de marxismo, sí, los manuales de marxismo de la Unión Soviética, donde ya está todo resuelto, ¿no? Donde el estalinismo había convertido al marxismo en una ciencia positivista más y una caja de respuestas donde había para cada pregunta había una respuesta porque le decía o San Marx o San Stalin, ¿no? Y en todo caso el Che decía bueno, porque fue a la Unión Soviética y no le gustó nada lo que vio, ¿no? Decía, bueno, ojalá la Biblia fuera el Capital, pero no, la Biblia es el manual. Dice que el manual hizo pelota el Capital. Entonces él se pone a estudiar el Capital y además recupera también este pensamiento más filosófico y humanista de Marx, plasmado en los manuscritos, donde habla del trabajo enajenado, que justo en ese momento se han republicado, digamos, estos manuscritos que hablan, digamos, son la parte más humanista, digamos, del marxismo. Y esto es lo que recupera el Che, digamos, lo que va estudiando el Che y lo que va a profundizar y pensar para pensar cómo se construye la sociedad socialista, ¿no? Él decía, bueno, él se va a la Unión Soviética, visita China, visita Yugoslavia y ve de qué manera han resuelto los problemas de la transición socialista. ¿Qué dice el Che? Dice, bueno, la realidad del mundo hay cosas que Marx no previó, ¿no? La transición al socialismo en un país como Cuba o en un país como la Unión Soviética no la previó Marx. ¿Qué preveía Marx? Que el socialismo se iba a dar por un colapso de las contradicciones de las relaciones de producción y se iba a dar en los países más desarrollados. Ya vimos cuando vimos Rusia, cuando vimos que la revolución triunfó en Rusia, pero después en Alemania, que era donde todos la estaban esperando, fue derrotada la revolución, ¿no? Entonces los rusos desarrollaron el socialismo un poco como pudieron también, digamos, en base a la guerra imperialista que se desató sobre la Unión Soviética después que las potencias terminaron con su guerra. Y dice, bueno, Marx no teorizó sobre la transición al socialismo. Y estos lo resolvieron de una manera, ¿no? Y el Che dice, va y se va, y no hay socialismo. Para mí, la única excepción que admito para socialismo es el fin de la explotación del hombre por el hombre. Y va a los países de socialismo real, a los denominados socialismo real, y ve que no están en el socialismo. Y de hecho, le escribe a Fidel como diciendo, sí, estos dicen que están a punto de pasar al comunismo. Y en 1965, el Che dice, por el camino que van, en realidad van a retornar al capitalismo. Y ahora vamos a explicar por qué. En el 65, escribe una carta ahí en el Congo,
a Fidel y le dice, bueno, por el camino que ha escogido la Unión Soviética es el camino del retorno al capitalismo. Y bueno, se cumplió su profecía, él no lo quería que fuera así, ¿no? Pero se cumplió. ¿Por qué? Y acá hay todo un debate, de hecho hay un libro que se llama El Gran Debate, donde Che debate sobre todo con Carlos Rafael Rodríguez, que es que era el encargado del Instituto Nacional de la Reforma Agraria. Y en ese debate además entran a jugar Carlos Bettelheim, que era un teórico y filósofo del Partido Comunista Francés, y Ernest Mandel, el secretario general de la Cuarta Internacional, uno de los marxistas más, o de los intelectuales marxistas más vigentes, prósperos, digamos, del siglo XX, se insertan en este gran debate sobre cómo debe ser la transición al socialismo hoy, ¿no? Y el debate es sobre cuáles deben ser los impulsos que movilicen al desarrollo y la transición al socialismo. Lo que proponía, lo voy a presentar simple y después voy a complejizar. Lo que proponían los Bettelheim y los rusos es, ellos sostenían que la ley del valor podía ser gobernada, podía ser dominada en un sistema donde la propiedad privada, donde exista la propiedad socializada. Y el Che, como había estudiado el Capital, decía, donde exista la mercancía, que es la célula fundamental del sistema capitalista, van a existir relaciones sociales capitalistas y por tanto no vamos a construir el socialismo. Entonces, ahora voy a retomar, ¿no? Fíjense, en el Capital, Marx, el capítulo 1 del tomo 1 del Capital es la mercancía. Dice, ¿y por qué retoma ahí? Porque ese dice, es la célula del sistema capitalista. ¿Qué es la mercancía? Uf, qué difícil. ¿Eh? ¿Dónde me estoy metiendo? Sí, ni yo lo que puedo creer. Pero lo voy a simplificar, después, si queda grabado, lo recortamos. ¿Qué es la producción de mercancía? La mercancía, dice Marx, tiene un doble valor, ¿no? Un valor de uso y un valor de cambio. Aquellos productos que en el sistema capitalista se produce para intercambiar, ¿no? por dinero. Y en otros sistemas de producción previo al sistema capitalista también el hombre producía cosas, no sé, producía bancos, producía sus necesidades, pero no las producía con un valor de uso, es decir, para su propio uso o para el uso de otro. ¿No? En cambio el sistema capitalista produce cosas que ni siquiera sabe si se van a usar. Lo que hace es producir para el valor de cambio, ¿no? Entonces, muy simplificado. Entonces esto, en el sistema capitalista, dice Marx, los productores establecen relaciones a través de sus productos y no de manera directa. ¿Y qué es lo que ve el Che en la Unión Soviética? Dice, bueno, los rusos, las fábricas tienen autonomía. Cada fábrica produce según un plan y en todo caso le venden eso a otras fábricas. Entonces, y entre fábrica y fábrica, y adentro de la Unión Soviética, subsisten las relaciones mercantiles. Y esta autonomía de las fábricas hace que, bueno, que los dueños, los administradores de la fábrica, por ejemplo, respeten ese plan a rajatabla y no quieran salirse, por ejemplo, parar la planta para hacer modificaciones porque romperían con el plan, producen en base a un estímulo material, es decir, hay que producir más, digamos, la corriente, el estajonovismo que le llaman en Rusia, que es el similar del taylorismo para el sistema capitalista, que es el trabajo del tajo. Entonces dice, bueno, en la Unión Soviética subsisten las relaciones mercantiles entre las distintas unidades de producción de un país
supuestamente socialista, hay relaciones mediadas por la mercancía. Dice, bueno, eso, como era marxista, pensaba que en última instancia la producción determina la conciencia, en última instancia se determina. Dice, bueno, si existen relaciones mercantiles y está la célula del sistema capitalista, está viva, no la podemos manejar, está viva la célula económica del sistema capitalista, estos van a volver al capitalismo, ¿no? Y bueno, y ahí analiza algunas de las ramas de la producción. Es un tipo que estudiaba en serio, ¿no? Analiza ¿qué? Se emociona. Que analiza las distintas ramas de la producción en Rusia y bueno, dice, ¿por qué están estancadas? ¿No? Y dice, vienen los rusos a traernos esta formulita, dice, cuando en realidad en Rusia este sistema data de un capitalismo premonopolista, digamos, que es cuando los rusos hicieron su revolución y no pasaron de ahí. Dice, nosotros tenemos que agarrar la técnica de las grandes empresas multinacionales de hoy, tenemos que agarrar no la técnica del... Dice, estos están todavía con el ábaco y el sistema capitalista ha desarrollado la computadora. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Agarrar la técnica que ha desarrollado el capitalismo, la planificación de la integración de las grandes empresas y monopólicas y tomar ese ejemplo para producir, no el sistema del intercambio entre las unidades autónomas. Entonces él habla de una planificación única y centralizada y dice, entre fábrica y fábrica, en todo caso, en el sistema socialista integrado, lo que tiene que haber es digamos, ¿cómo se llama la palabra? Control contable, ¿no? Claro, un asiento en el control contable. Tiene que trasladar el intercambio. Tiene que asentarse en el control contable, pero no tiene que estar mediado por la mercancía. Entonces acá, de todo este análisis, bueno, primero esto, ¿no? Y otra cosa, para pensar, bueno, ¿por qué el Che pensaba con cabeza propia, ¿no? Y no tenía miedo a los dogmas? Yo creo que es una de las grandes herencias del Che, no tenía miedo a pensar que Marx se podría haber equivocado, o a pensar que Lenin, que lo admiraba, se podría haber equivocado. Entonces dice, bueno, ¿por qué los rusos llegaron a donde llegaron? Y él estudia y le escribe a Fidel una carta donde dice, o en el manual, en el libro, donde dice, bueno, dice, yo estudiando me di cuenta que el gran culpable de esto tiene nombre y apellido y es Vladimir Ilich Lenin. Dice, el lector que tenga paciencia de llegar hasta el final, verá que es alguien a quien admiro profundamente. Entonces, él analiza que las relaciones de producción en la Unión Soviética datan de la NEP, la nueva economía política, que se da en el contexto, digamos, de la ofensiva imperialista sobre la Unión Soviética, donde Lenin, de manera consciente, da un paso para atrás y establece lo que se denomina capitalismo de Estado. Entonces dice, es una cuestión subjetiva, pero yo pienso que si Lenin hubiera sobrevivido, hubiera combatido después el desarrollo de lo que de la NEP surgió. Pero bueno, Lenin no sobrevivió y igual, bueno, una apreciación, ¿no? Entonces, bueno, él encuentra ahí, dice, bueno, y estos quieren trasladarnos a esta fórmula acá. Y el Che está pensando, digamos, que el socialismo, lo dice en varios de sus escritos, dice, no me interesa, dice, el reparto más igualitario de la riqueza sin la moral comunista. Dice, el socialismo tiene que ser de los hombres comunistas, digamos, tiene que producir hombres socialistas y hombres comunistas que tienen una moral totalmente distinta de la moral que tiene el sistema capitalista, que en última instancia está basada en la existencia de la mercancía. Por eso, digamos, de acá viene la teoría del hombre nuevo del Che. Digamos, no es solamente ser buena persona, ni ser conscientemente revolucionario, sino que pensaba que el hombre nuevo era el que iba a emerger de
unas relaciones sociales donde desaparezca la mercancía, ¿no? Y se desaliene el ser humano, se desenajene. Por eso les decía que retoma los manuscritos de Marx. Esta bibliografía sería el socialismo alemán en Cuba. Ahora vamos. Pero ya que lo metiste, y lo recomendamos, ¿no? Que es uno de esos grandes escritos que hace el Che, que casualmente, digamos, bueno, el grosso de esta reflexión, le decía, está ahí, en la práctica, ¿no? Está en el Ministerio de Industria, donde está desvelado por resolver este problema en la práctica. Que también, un problema en la práctica es un problema en la teoría, ¿no? Son dos cosas que van enlazadas. En ese sentido, era un marxista hecho y derecho, ¿no? La teoría y la práctica son dos cosas que no se cinden para el Che. Y por eso estudiaba como loco el marxismo, estudiaba el Capital. Ahí Fidel, en el 18 de octubre, cuando se arma la velada solemne en memoria del Che, dice, ¿no? Habla de que era un tipo recontraestudioso, que nunca decía nada sin antes haberlo recontraestudiado, que cuando se iban a dormir siempre estaba prendida la luz del Ministerio de Industria porque el Che seguía estudiando, ¿no? Era un tipo que estaba preocupado por resolver las cosas en la práctica y en la teoría. ¿A dónde iba? ¿No? Que gran parte de esto tiene que ver con su ejecución en el Ministerio de Industria. Y en el 65, el Che se va al África y bueno, y participa de la guerra del Congo, en la guerra revolucionaria en el Congo. Y ahí, digamos, en esos años, escribe, digamos, tal vez llega a los puntos más altos de su pensamiento como marxista, y escribe este documento que es El socialismo del hombre en Cuba, donde plantea gran parte de estas cosas, ¿no? De cómo se construye el hombre socialista, ¿no? Y de las problemáticas de construir el hombre socialista, este hombre y esta mujer nuevo, que es una carta que le escribe para el semanario Marcha, que es un semanario de Uruguay, y bueno, aparece por primera vez ahí, y ahí el tipo condensa gran parte de toda esta reflexión teórica, que hay parte que parece digamos, que son sencillas, y después hay otras donde tira la teoría por la cabeza, digamos, y habla de estas cosas que estamos hablando. Por un lado, digamos, cómo construir al hombre nuevo, el Che. Por un lado tiene esto, digamos, de transformar la estructura social de Cuba. Por otro lado decía, bueno, los incentivos materiales, que era lo que proponían los estalinistas, no tienen que existir, no puede ser que se estimule a producir con más salario. En todo caso, dice, en última instancia, si hay un estímulo material, que sea social, es decir, no para un individuo, sino para una fábrica, para un barrio, digamos, que el estímulo material no recaiga en el individuo, que es la forma como actúa el capitalismo. Y por otro lado está pensando, fíjense, dice, bueno, hay momentos, dice, en los cuales lo vio a ese hombre nuevo, que son en la guerra revolucionaria, o en los momentos de las grandes, donde pasa un huracán, donde él ve que el hombre y la mujer están entregados de cuerpo y alma para resolver los grandes problemas de la producción, de las catástrofes, de triunfar la guerra revolucionaria. Entonces dice, está pensando en encontrar la fórmula para perpetuar en la vida cotidiana esa actitud heroica. Es una de nuestras tareas fundamentales desde el punto de vista ideológico, ¿no? Está intentando ver, digamos, cómo los hombres dejan la compulsión por trabajar y en todo caso perpetúan esta actitud cotidiana. El trabajo deja de ser la peste de la que huyen los seres humanos para ser una actitud liberadora, ¿no? Por eso retoma, digamos, ¿qué es lo que dice Marx? La esencia del hombre es el trabajo. Pero ¿cuál es el problema? Que el trabajo está enajenado. ¿Por qué está enajenado? Porque el trabajo de los seres humanos se lo apropia el capitalista, ¿no? La producción es crecientemente social, pero apropiada privadamente. Entonces el Che está pensando en esta clave, ¿no? Y bueno, ahí el socialismo del hombre en Cuba es o sea, para leerlo
15 veces y encontrarle todas las veces algo nuevo, ¿no? Pues tiene partes brillantes y está pensando en esto. Fíjense lo que dice. La mercancía, esto en función, es la célula económica de la sociedad capitalista. Mientras exista, sus efectos se harán sentir en la organización, la producción y por ende en la conciencia, ¿no? Más claro de lo que venía diciendo. Y después plantea esta cuestión de que esta enajenación, es un vínculo invisible, que el hombre no la nota, digamos, todos los días. Dice, el ejemplar humano enajenado tiene un invisible cordón umbilical que le liga a la sociedad en su conjunto, a la ley del valor. Ella actúa en todos los aspectos de la vida, va modelando su camino y su destino. Las leyes del capitalismo, invisibles para el común de la gente y ciegas, actúan sobre el individuo sin que éste se percate, ¿no? Son reflexiones, digamos, que son filosóficas gruesas, digamos. Y fíjense el valor que le daba también a la lucha de las ideas, ¿no? Dice, el capitalismo recurre a la fuerza, pero además educa a la gente en el sistema. La propaganda directa se realiza por los encargados de explicar la ineluctabilidad en un régimen de clase, es decir, que no hay otra salida, ya sea de origen divino o por imposición de la naturaleza, etc. Pero bueno, léalo, fue muy... Y ahora, para ir cerrando y ir juntando estas dos... Yo te puedo hacer una pregunta. Una sola, sí. O algo, no sé si llamarlo pregunta. Sí, no, sí, Es sí. como que por lo menos personalmente siempre me quedó muy claro la parte crítica de ese texto, pero la propuesta, se ve que estoy tan enajenado que la propuesta es como que me cuesta visualizar. O sea, no sé si va a profundizar sobre eso o no, pero estaría bueno. Bueno, ¿cómo se construye el hombre nuevo? Claro. Por eso decís. No, es una buena pregunta, es una buena pregunta. Yo te lo quería decir así para que no me saque. No, Tira algo respecto de la cultura, ¿no? ¿Qué han hecho en Cuba? Ahí Sí, debate sobre el realismo socialista. Es un texto que es increíble, digamos, donde ahí se nota que el tipo, o sea, que todos los que dijeron que el Che no había leído el marxismo nunca, es porque no lo leyeron al Che. Porque vos lees el socialismo del hombre en Cuba y te das cuenta que el tipo no pensaba acá abajito, sino que estaba pensando allá arriba, a la altura de los grandes marxistas. Sí, o porque no habían entendido Marx, por eso decían eso también. Claro, o Hay porque mucho de eso. sí, no se tomaron el trabajo de leer a Marx. ¿Cómo se construye el hombre nuevo? Bueno, hay un programa a largo plazo y hay mediaciones, ¿no? El programa a largo plazo es construir una economía distinta, digamos, una economía donde no existan las relaciones mercantiles. Por eso está tan enfadado y tan estudiando y pensando cómo producir la transición socialista en Cuba. Digamos que si no existe la célula mercantil, poco a poco va a ir generándose ese hombre nuevo. Por otro lado, digamos, con el ejemplo. El socialismo es la ciencia del ejemplo. Y bueno, está la jornada de trabajo voluntario, los domingos rojos, digamos, donde los hombres y mujeres entregan su trabajo y se lo regalan a la sociedad, digamos, la fuerza de su trabajo la entregan voluntariamente, digamos, y con ese ejemplo también se va construyendo un hombre y una mujer nueva que del trabajo que huyen como de la peste se lo regalan a la sociedad generosamente, digamos. Entonces, pero a largo plazo es la construcción de una sociedad distinta. Por eso, y me sirve para retomar la integralidad, digamos, el Che sabe que, y retomando esto de la estrategia y la construcción del hombre nuevo, sabe que Cuba sola no puede construir el socialismo, que no hay posibilidad de que exista el socialismo en un solo país, porque no es stalinista el Che, todo lo contrario. También eso, los que dicen que el Che era stalinista, porque no lo leyeron, digamos, porque encasillan al movimiento revolucionario en dos casillas sin inspeccionarla. Si hay algo que era el Che, era anti-estalinista porque era antidogmático, porque recreó el marxismo pensándolo desde la práctica, ¿no? Que eso por eso está vivo el Che y
por eso todavía sigue vivo para nosotros y para millones de jóvenes y millones de pueblos que lo siguen levantando en su bandera. Entonces, acá, digamos, pensando en esta construcción del socialismo, dice, bueno, el Che dice, la Unión Soviética vuelve al capitalismo, escribe a Fidel en el 65. Si vuelve al capitalismo, estamos al horno, ¿no? Y está pensando que, bueno, que cada país que se desgaje del árbol imperialista es un triunfo para los revolucionarios y una derrota para ese sistema imperialista mundial. Entonces, si la Unión Soviética se cae, al Che, a Cuba no le va a ir bien. Entonces hay que expandir la revolución. Es hora de pasar a la ofensiva revolucionaria, no de quedarse, por esto que hablábamos también del voluntarismo revolucionario, del deber de todo revolucionario es hacer la revolución hoy. Porque, ¿por qué hacer la revolución? También para evitar, digamos, las miles de muertes que se cobra el capitalismo y el imperialismo día a día, ¿no? En ese sentido, ese es el humanismo y el Che Guevara. Entonces, en este mismo año 65, el Che pronuncia ese discurso de Argel, que es otro documento para leer, para estudiar, donde plantea también un nuevo internacionalismo, y esto que planteaba respecto de la economía dentro de Cuba, lo plantea a nivel mundial. Dice, ¿cómo puede ser que Rusia, lo chicaneaba un poquito, ¿no? ¿Cómo puede ser que Rusia y China, que hayan relaciones mercantiles entre los países socialistas? ¿Cómo puede ser que se comporten igual que el imperialismo? Dice, entre los países socialistas tendrían que haber relaciones de cooperación. Los países socialistas tienen que darnos las armas para que hagamos la revolución, y los países socialistas también tienen que generosamente proveernos las armas para el desarrollo de nuestros pueblos. Se lo plantea de esta manera a los chinos, a los rusos y a quien lo quisiera escuchar, ¿no? Plantear esto también. Y por último, digamos, esto todo es del año 65, ¿no? Que se estaba prendido fuego, si le quiere, y se está preparando, digo, se está preparando para la revolución, ¿no? Para seguir expandiendo la revolución. Bueno, ahí además denuncia el rol que juegan las grandes potencias frente a la guerra de Vietnam. Dice, ¿cómo puede ser que países socialistas, los países socialistas, la única solidaridad para el pueblo de Vietnam que está resistiendo, ese pequeño pueblo está resistiendo contra la mayor potencia imperialista del mundo, la solidaridad sea de palabra? Dice, es como, dice, esa solidaridad se asemeja, dice, a los que en el circo romano alentaban a uno o al otro. Dicen, los países socialistas tienen que darle fierro, darle las armas, darle la posibilidad de desarrollo a los vietnamitas. ¿Qué vamos a esperar? Que los derroten, ¿no? Eso está como recaliente, Che, con eso, ¿no? Les plantea esto a quien lo quisiera escuchar, insisto. Obviamente fueron oídos sordos por todos lados. Y bueno, y ahí en el 67 se prepara para la campaña de Bolivia, ¿no? ¿Por qué para la campaña de Bolivia? Por todo lo que explicamos, ¿no? Para expandir la revolución, porque la revolución en América tiene que ser continental. Entonces él va a Bolivia, pero ¿va a Bolivia? O sea, sí va a Bolivia, pero va al continente latinoamericano. Está pensando que Bolivia es el eslabón más débil del imperialismo, que es un país de los atrasados, es el segundo país más pobre de América Latina después de Haití, que el terreno, la selva boliviana, lo comunica con Argentina, entre otras cosas. Si uno ve el mapa de la cadena del monte tucumano, se conecta directamente con la cadena montañosa en Cochabamba, en Santa Cruz. De manera... Decía que la cordillera era la Sierra Maestra. Sí, eso que dice Fidel, ¿no? El plumerillo. El El plumerillo. Sí, que Bolivia es el plumerillo del Che, ¿no? Que se va al punto más lejos del poder del Estado y del poder del imperialismo, que es
la selva boliviana. Y que además, digamos esto, está comunicada con Argentina, con Perú, donde han habido intentos de organización revolucionaria. Está pensando esto, en desarrollar una lucha continental. Ahora, dicen los detractores, dicen, bueno, que se murió el Che, caída la estrategia revolucionaria del comandante Guevara. Y decía el Che que sabía que era un hombre de carne y hueso, que no creía que era superhombre ni nada de eso. Decía que su acción era contra dice, bueno, lo voy a leer. Dice, toda nuestra acción es un grito de guerra contra el imperialismo y un clamor por la unidad de los pueblos contra el gran enemigo del género humano, los Estados Unidos de Norteamérica. En cualquier lugar que nos sorprenda la muerte, bienvenida sea, siempre que sea nuestro grito de guerra, siempre que ese nuestro grito de guerra haya llegado hasta un oído receptivo y otra mano se tienda para empuñar nuestras armas. La pucha, ¿cuántos empuñaron ese arma después que el Che cayó en Bolivia, no? Tipo sabía que la posibilidad de la derrota está impregnada en la revolución. Ahí él es una de las primeras conclusiones que saca cuando se sube al Granma. Dice, en una revolución se triunfa, se muere, si es verdadera. Es una de las primeras conclusiones que sacó. Y cuando va a Cuba, a Bolivia digo, obviamente no va pensando en morirse, va pensando en triunfar. Pero dice, si me muero, bienvenida sea la muerte si otro recoge ese mensaje y recoge ese fierro para seguir combatiendo contra el imperialismo. Y la década de los 60, 70 en América Latina ha estado plagada de ejemplos de que al otro día que cayó el Che levantaron ese fusil para seguirlo empuñando contra el imperialismo. Entonces el Che ni se murió ni fue derrotado en la campaña de Bolivia, por más que, digamos, esa experiencia guerrillera fue derrotada, ¿no? Para ir cerrando, entonces eso, el Che retoma y revive el marxismo como una fuerza creadora, vuelve a colocar al sujeto en el centro de la escena frente a este marxismo que esperaba que las condiciones se dieran en algún día, en algún momento. Dice, no, el deber de los revolucionarios es hacer la revolución. Vuelven a colocar el Che y los cubanos, ¿no? En Cuba toda, la necesidad y la posibilidad de que la revolución socialista sea posible. Y vuelve y pone algo que tal vez no estaba... Retoma ese humanismo del marxismo, de los manuscritos, retoma esa cuestión de que además el socialismo tiene que ser algo que transforme las conciencias, pone el lugar de la conciencia en un lugar muy importante y el lugar del amor como un motor del revolucionario, ¿no? Dice ahí en el socialismo del hombre en Cuba, dice, el revolucionario verdadero está guiado por grandes sentimientos de amor. Él dice, a riesgo de parecer ridículo, voy a decir esto, ¿no? Que esto es parte también de la herencia de la revolución cubana, ¿no? Que estaba tan del pensamiento martiano, creo que viene en gran parte de ahí. Y como una síntesis así de este pensamiento del Che y esto, que en última instancia el revolucionario es alguien que ama a ese pueblo. Él no fue a morirse a Bolivia, sino a combatir contra el imperialismo, que es igual a la muerte. Digamos que si en su momento, cuando él escribió, el imperialismo significaba el saqueo y la muerte de miles y miles, imagínense hoy los miles y miles que mueren por causas salvables, digamos, por causas gente que muere de hambre en este país donde sobra el alimento, o en el mundo, que donde sobra el alimento, donde sobran los alimentos, sobran las medicinas para curarlas, sobran las fuerzas productivas de la humanidad, hoy en día podrían hacer que todos consumiésemos y viviésemos en armonía y no existiese ni el hambre, ni la falta de educación, ni ninguno de esos males que aquejan, que son causa del imperialismo, ¿no? Y que es el capitalismo en su fase superior. Y bueno, el Che, en última instancia, nos deja esto, ¿no? Este arrojo, jugarse por la revolución, volver a colocarnos al sujeto.
yo creo que una de las grandes herencias de Che, así que sintetizan un poco esto que él está pensando, es la carta que le deja a los hijos, ¿no? Donde él les dice, entre las cosas que le dice, estudien mucho, una de las cosas que es lo que tratamos de hacer, ¿no? Por todo lo que dijimos, ¿no? de la importancia que le da al estudio. Acuérdense que la revolución es lo importante y que cada uno de nosotros solo no vale nada, ¿no? Es otra gran... Y dice, bueno, y en última instancia, la cualidad más linda de un revolucionario es sentir cualquier injusticia cometida contra cualquiera en cualquier lugar del mundo, ¿no? Que eso es el motor de los revolucionarios para hacer la revolución. ¿Preguntas, comentarios? Ahí me dio una pregunta de la clase pasada, pero igual más o menos lo mismo, porque entonces... El tema es del capitalismo durmiendo la siesta durante la guerrilla en Cuba. Yo siempre me pregunté, ¿qué clase de intereses tenía el capitalismo, o sea, de Estados Unidos más específicamente, con Batista? Porque decir se durmió la siesta, qué sé yo, suena lindo, pero sí, a mí me suena medio extraño que una gran potencia no viera lo que estaba sucediendo a pequeños kilómetros de sus costas durante 3 años y no previera que lo iban a bajar. Me parece que pudo haber dormido la siesta un tiempo, pero luego lo tiene que haber visto. ¿Cómo no actuó? Digamos, ¿qué intereses tenía o qué se sabe? Obviamente, capaz nunca lo sepamos, pero ¿alguien teorizó al respecto? ¿Se los preguntó a alguien alguna vez? A ver, ¿qué? O sea, ¿pensaron que iban a fallar? Sí, a ver, porque el imperialismo también tenía una experiencia en cooptar dirigencias, en cooptar las direcciones políticas de distintos movimientos, con su billetera, con su poder armamentístico, y creo que se confiaron en gran parte. Había una necesidad que era que Batista, de un recambio de Batista. Estaba desprestigiado para el conjunto de su pueblo, que entre otras cosas lo había bombardeado. De hecho, hasta la burguesía azucarera se había puesto en contra de Batista. Y supongo que en un primer momento pensaron que este recambio político iba a aplacar un poco los ánimos y que ellos iban a hacer un batistismo sin Batista con los cubanos. De hecho, digamos, hubo una posibilidad cuando este Cantillo intenta hacer un golpe de Estado, ¿no? Pasa que, bueno, no lo pueden hacer porque la guerrilla es una realidad, pero hay varios intentos. Después, no sé si tenía algún interés el imperialismo que esto llevara a otro puerto, digamos. Todo lo contrario, si uno ve la historia de América Latina y lo que era Cuba para los Estados Unidos, lo último que deben haber querido, y todavía se deben estar queriendo matar, los que no la vieron, es que en Cuba pasara lo que pasó. Y de hecho, bueno, los primeros años, porque el imperialismo que dijo, bueno, cuando intenten hacer algo, se la damos. Y se la dieron, ¿no? Porque los cubanos hicieron la reforma agraria y estos le dijeron, no te vendemos más petróleo. Entonces los cubanos le compraron el petróleo a los rusos y dijeron, no te lo refinamos. Entonces les expropiaron las petroleras, no pensaron que iba a existir una dirigencia tan consecuente que los enfrentara hasta ese punto, yo creo. Y cuando se dieron cuenta que eso era así, y largaron la invasión de Bahía Cochino, y bombardearon los cultivos, hicieron todos los actos de sabotaje que se pueden haber hecho, aunque podrían haber hecho más, era medio tarde también, porque ahí intervino la Unión Soviética. Si no hubiera existido la Unión Soviética, creo que hoy la hemos criticado bastante, pero creo que en ese punto logró equilibrar la posibilidad de que el imperialismo no interviniera de manera más abierta, ¿no? Cuando traen los misiles, la crisis de los misiles, en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, estuvieron al borde de la guerra atómica. También hay que decirlo, eso, estuvieron al borde de la guerra atómica por Cuba. O sea que los yanquis no estaban
contentos, no están todavía. Con 600 intentos de atentado contra Fidel, un bloqueo económico de 50 años sobre una islita de 11.000 kilómetros cuadrados, no sé cuánto tiene. En provincia de Santa Fe, 110.000. 110. Más no tengo. ¿Me permitiría? Sí. ¿Me podría aclarar un poco con relación a esta cuestión de que Lenin es el causante del proceso con la cuestión de la NER? Si podría especificar un poco, porque eso no lo puedo entender bien, dado que Lenin 1917, en el 24 muere, son 7 años. En una revolución única en el mundo, con la Primera Guerra Mundial, donde se transforma una guerra en revolución y todas estas cosas, todo esto que se venía diciendo que se podía esperar la revolución en el país más desarrollado y se hace en Rusia, justamente lo mismo que en Cuba, no se podía esperar. Y me parece que los 7 años de transcurso desde que Lenin que se toma el poder hasta que él muere, si se lo puede considerar que hay una causante en la cuestión de la mercantilización de las empresas. Sí. ¿Qué es lo que dice el Che? ¿No? Que él, bueno, estudió mucho más que yo este tema, estudió profundamente. Él dice, Lenin, además de un teórico de la revolución, era un político. Y en un determinado momento tuvo que dar un paso atrás por la guerra contrarrevolucionaria, digamos, salir de este comunismo de guerra en el que estaba la Unión Soviética después de la revolución, donde entre otras cosas se hacía, digamos, le sacaban a los campesinos la cosecha mediante la coerción. Entonces cae la producción de la Unión Soviética, están, bueno... Perdón, un momentito. ¿Se puede considerar que era la Unión Soviética? Claro, no. Era Rusia. Sí, la Unión Soviética era Rusia, tal cual. Son las 15 repúblicas que se adhieren. La Unión Soviética no era la Unión en ese Soviética. momento. Tal cual, tenés razón. No era la Unión Soviética. Era Rusia. Entonces, ahí el Che... Perdón, no lo dice el Che. No. Él nombra. Sí, dice Te Rusia. pregunta, no sé si el nombre define la Unión Soviética. La No. Unión Soviética la define en 1965 cuando él va, pero el análisis que hace que Lenin, bueno, ahí 24. Claro, él lo que dice que la ANEP sentó las bases, digamos, de esta mercantilización, de este desarrollo en el cual la mercancía y la ley del valor se aplica en la economía de la Unión Soviética y que los economistas rusos dicen que la pueden manejar. Digamos, él lo que dice es que Lenin sienta las bases ahí y que si hubiera estado vivo hubiera echado marcha atrás con eso. Lenin, el Che, digo, insisto, tenía una gigantesca admiración por Lenin, y lo dice ahí en esos escritos, dice, con gran dolor he descubierto que el responsable de esto es Lenin con la NEP, donde él dice se sientan las bases de esta economía basada en la mercantilización, donde subsiste la ley del valor. No, que también, o no sé si lo leí, o creo que hace un par de años cuando hicimos esa más, la cátedra sobre el Che cuando estuvo en el Ministerio de Industria, de que Lenin cuando piensa la NET la piensa que es una aplicación temporaria para un paso para atrás para tomar impulso, y que un poco lo que pasó después que se la tomó como un dogma. sí, o como lo estándar de la política económica. Claro, está bueno que de haber sido una política coyuntural, digamos que era para esta coyuntura de guerra, se convierte en la regla, digamos. Y eso ahí es donde, a ver si, porque acá... Pero a causa de Lenin se convierte en
No, lo que dice fue como que es la base. Sí, pero el Che le adjudica todos estos futuros errores después de la muerte de él en lo que se opina de... Pero no le adjudica para mí. Para mí dice esto, el culpable, o el culpable, creo que el culpable, no me acuerdo. Lo que decís vos es que decís eso, o yo entendí mal. ¿Cómo? ¿Decís eso o yo entendí mal? No, lo que la dice... transcripción de lo que Claro. él está en los escritos. Claro, lo que dice el Che es que ahí se sientan las bases de esta futura economía. Acá tengo la... Yo creo que lo culpa de forma figurativa porque fue el mentor. Claro, dice, y por eso él en realidad dice, aunque sea algo absolutamente subjetivo, le dice a Fidel, me da la impresión de que si Lenin hubiera vivido para dirigir el proceso del cual era el actor principal y que tenía totalmente en las manos, hubiera ido variando con notable celeridad las relaciones que estableció la nueva política económica. Eso muchas veces... Perdón, ¿qué se entiende? ¿Que lo hubiera profundizado? Que No, lo que hubiera... Entonces es una contradicción, con más razón todavía. No, porque él dice... Claro, porque me parece. Como que en ese momento necesitaba hacer eso, pero después él lo iba a sacar. Justamente. En ese momento tal vez lo necesitó hacer. Es una cuestión pero iba a estratégica, es resolver. un proceso, 7 años. Sí, La revolución Lenin lo tiene, el Che lo tiene así. El Fidel declara socialista la revolución en 1961, después de 2 años, por las cuestiones del proceso. Sí. Por supuesto, acelerado por el imperialismo, que como bien decía, todas estas cosas que no durmieron, estaban a la expectativa, querían que el giro, que la revolución iba a ser una revolución burguesa, en fin, todo lo que el Che lo que piensa... Por eso a mí me parece que es un análisis que me parece que, tiene distintas interpretaciones. Claro, lo que yo entiendo de lo que dice el Che es que él comprende las razones prácticas por las cuales Lenin hace esta cuestión de la nueva economía política y este retroceso hacia lo que él denomina un capitalismo de Estado. Dice, como Lenin era político, dice, se ve obligado a tomar esta política, dice, y estoy seguro que si hubiese vivido cuando esas condiciones adversas cambiaran, iba a profundizar el camino del socialismo y no el camino hacia lo que la ley del valor y la mercantilización de la economía derivaron en la Unión Soviética. Él dice, ahí están las bases de la nueva economía política, ahí se sentaron por primera vez. Si Lenin, que las llevó adelante de manera táctica, hubiera estado vivo para conducir el proceso hacia otro lado, las hubiera llevado de nuevo hacia la socialización de los medios de producción y hacia el comunismo. Pero como Lenin se murió, dice el Che, y bueno, además no triunfó la revolución en el resto del mundo, y al contrario, y en Rusia triunfó el estalinismo, estas relaciones se tendieron a profundizar. Es lo que dice que ahí está el origen, digamos, de esta él rastrea y dice, bueno, a ver, ¿esto dónde empieza? Entonces, porque en algún lugar empezó, es decir, esto hicieron la revolución socialista en el 17 y hoy en el 65 estoy escribiendo, para mí van hacia el capitalismo. Está escribiendo el Che y me parece que con algunas, más allá de que nosotros, bueno, es más, tuvo razón, me parece que lo decía, no una crítica superficial, sino una crítica marxista, digamos, decía sobre por qué la Unión Soviética iba hacia el capitalismo. Decía, subsisten las relaciones mercantiles y mientras la célula del sistema capitalista, que es la mercancía, subsista, está la posibilidad, primero hace mella en la conciencia, dice, por tanto en la Unión Soviética no hay conciencia socialista, y por otro lado puede llegar a hacer también mella en la conciencia y no está separada de la estructura, van camino al retorno del capitalismo. Yo aclaro que coincido con Roca. Es decir, no estoy en contra del Che de ningún modo. Estoy analizando bien las cosas, digamos, para ubicarlo de acuerdo acá. Pero no en ningún momento. Sí, acá. Pero hay cosas, por ejemplo, cuando dice que es un político, me parece que es un revolucionario. Sí. Decir político acá también hay. A mí me parece que esa calificación de por qué es político, bueno, Che y Fidel y todos los revolucionarios tenían una política revolucionaria. No, sí, también. Por eso que no se entiende muy bien esa calificación de que es político, que Lenin es político.
Yo creo que se refiere a que es una concesión de tipo político. Claro. Bueno, En pero todo detrimento de una la cuestión cuestión de lo, económica. perdón, pero la cuestión de lo económico lo determina lo político. Las concepciones ideológicas son las que determinan el rumbo, primero si se quiere hacer una revolución, es una cuestión ideológica. No hay un juicio negativo hacia eso, no lo dice como peyorativo. Dice que, bueno, que hay que tomar determinadas decisiones políticas en determinado contexto y que en situaciones concretas. Eso es lo que dice el Che. Bueno, en esta situación concreta, Lenin tuvo que tomar esta determinación que iba en contra de lo que Lenin mismo pensaba. Eso es lo que dice el Che. Y si hubiese estado vivo, hubiese después ido a otro lugar. Eso es lo que Sí, sí, lo que se interpreta. Sí, claro. Sí. Y ahí, bueno, están los apuntes de esto de la crítico de la economía política que se editaron hace muy poco, donde están todos estos escritos, digamos, donde él critica los manuales soviéticos, y donde está esta carta que está en No es el internet. prólogo, por eso. Claro, es el prólogo, que es una carta que el Che le escribe a Fidel en el 65, o sea que además es algo que circula entre ellos dos, que se llama Algunas reflexiones sobre la transición socialista, y que está parte de esto. Pero que en realidad también lo condensa el Che en este socialismo del hombre en Cuba, digamos, que es donde está gran parte de este pensamiento filosófico del hombre nuevo, está ahí. Yo me quedé con lo del foco y el foquismo. Creo que también otra cosa que me parece que, por decirlo así, como lo toman los foquistas, la aplicación foquista a la frase esa, es, digamos, que el Che dice el foco puede crearla, y me parece que los foquistas la toman como el foco las va a crear. No sé, digamos... Sí, o pensar que no existe ninguna condición y que Ninguna, vos podés ir con 4 locos al monte y que va a empezar a iniciarse. Sí, no, o la idea de que sí o sí las va a crear, te queda, es cuestión de quedarte ahí, en el foco, y sí o sí va a pasar. Y bueno, él creo que por ahí se puede, porque tiene que ver con que tienen que estar dadas también las condiciones para que el foco cree esas condiciones que faltan. Y otra cosa por ahí, ya que hablaste de Bolivia, poder contar del libro, que está muy bueno y además dijiste varias cosas. Sí, bueno, porque el Che fue a Bolivia de Daniel. Que iba a decir algo y después me olvidé. Igual lo nombré varias veces y gran parte de nuestras reflexiones tienen que ver, digamos, en sintonía con lo que Daniel dice. Y pensando en esto que dije al principio de restituir al Che como integral, creo que el libro de Daniel hace eso, digamos, de volver al Che, digamos, a la integralidad de su pensamiento, donde tiene los capítulos donde está la estrategia revolucionaria, los cambios de la estrategia revolucionaria en América Latina, donde está esto del socialismo del hombre nuevo, la táctica y estrategia del Che, las luchas guerrilleras que Cuba, bueno, 3 capítulos de la Revolución Cubana que están muy buenos, la Revolución Boliviana, digamos, está el Che y su contexto, creo que está muy bueno, y bueno, y después la campaña de Bolivia, digamos, pero que me parece eso, retoma, porque últimamente, digamos, esta cuestión de pensar al Che como filósofo, como un intelectual, de recuperarlo como marxista se ha hecho, digamos. Hay escritos, bueno, Martínez Heredia, Carlos Tablada, cubanos, Néstor Cohen, digamos, que recuperan también a este Che, lector del Capital, a este Che lúcido, digamos, que en realidad, bueno, Fidel, que siempre veía más lejos, dice, fíjense lo que decía ahí en el 67, pues, dice, Che era un hombre de pensamiento profundo, de inteligencia visionaria, un hombre de profunda cultura, es decir, que reunía en su persona al hombre de ideas y al hombre de acción. Le ha legado a las generaciones futuras no solo su experiencia, su conocimiento como soldado destacado, sino que a veces las obras de su inteligencia. Escribía con la virtuosidad de un clásico de la lengua. Sus narraciones de la guerra son insuperables, los pasajes de la guerra que yo decía, ¿no? La profundidad de su pensamiento es impresionante. Nunca escribió sobre nada absolutamente que no lo hiciese con extraordinaria seriedad, con extraordinaria profundidad. Y algunos de sus escritos no dudamos de que pasarán a la posteridad como documentos clásicos del pensamiento revolucionario. En el 67, Fidel, en ese clásico discurso donde dice, si queremos que sean como ese, ¿no?
Y digo, se ha recuperado este Che pensador, o este Che hasta poeta, digamos. Y un poco se lo sacó de este Che revolucionario, porque este Che fue a Bolivia, de la estrategia del Che, de lucha armada, digamos, está un poco, se inclinó más, tiene que ver con la batalla de ideas a nivel general, ¿no? Con la posmodernidad, con el neoliberalismo, ¿no? Y bueno, apareció el pensamiento humanístico. Claro, el pensamiento humanista del Che. Y creo que este libro de Daniel tiene todo, digamos, a este Che más completo, ¿no? Este Che revolucionario que quería hacer la revolución y que además pensaba en estos problemas de la transición socialista, digamos, y que además es una herramienta para la formación de los militantes, porque está escrito sencillo, digamos, ¿no? Yo leía el de Néstor Cohen, que está muy bueno, y después releía el de Daniel y digo, no tiene nada para envidiarle. Y el otro es un filósofo de la UBA, digamos, que tiene un aporte, de Che en la selva. Después leía el de Daniel y digo, no tiene nada que envidiarle, ni siquiera las partes más áridas, donde Daniel dice como que Daniel es militante, digamos, era un militante del PRT, no se formó en ninguna ciencia social, sino que pensó también en la práctica. Siempre dice, bueno, la parte esta de la más filosófica, esta que estuvimos viendo, de la mercancía, dice, yo es la que más me cuesta, dice, pero bueno, pero está bueno en el capítulo, el socialismo en Cuba, esa parte está muy buena, está muy acabado. Yo lo repasaba también estuve leyendo un montón a Che y a los lectores del Che, hace un par de años habíamos editado de Carlos Tablada, que se consigue en internet, el marxismo del Che y el socialismo del siglo XXI, que este fue el que escribió Pensamiento económico del Che, que es muy bueno, digamos, Carlos Tablada, lo estuve leyendo, ahora no hay más, entonces en internet está completo. O sea, estuve leyendo a varios que han interpretado de manera positiva, Che, no estuve leyendo los detractores porque era peor. Y aparte lo que creo que es muy sorprendente de Che, la vigencia, digamos, creo que es importante remarcar. O sea, no solamente forma parte de la historia, sino que muchos de los procesos que se dan en la actualidad se pueden leer desde la óptica que él planteó y tendría sentido. Y por eso creo que incluso las organizaciones de izquierda argentina grandes no se quedan con el guerrillero heroico, no sé, bueno, este personaje que roza lo mítico y me parece que... No, ni siquiera. Y a veces bueno, y de paso aprovecho, ¿no? También está bueno lo que plantea. La tradición guevarista, digamos que en parte, bueno, nosotros somos la juventud guevarista, y oiga decirlo, y creo que la charla lo dice mostró también porque la admiración profunda que sentimos por el pensamiento de Che, pero esta tradición, digamos, que en la Argentina tuvo un nombre, que fue el Partido Revolucionario de los Trabajadores, que fueron consecuentes con las ideas y con la práctica del Che, fue prácticamente exterminada esa experiencia, digamos, la dirigencia máxima del Partido Revolucionario de los Trabajadores, el 80% está muerto o desaparecido, su figura central, Romy Santucho, otro tipo cabezón que pensaba y también actuaba, ¿no? Entonces, yo cuando empecé a identificarme con el Che, con Cuba, decía, bueno, ¿por qué únicamente el Partido Comunista, que no conocía su historia, hoy reivindica al Che cuando el Che luchaba, lo denunciaba de un montón de cosas? Digo, ¿por qué es la única corriente de izquierda que reivindica al Che? Yo decía, yo con ellos no quiero saber nada, con esa historia no me la pongo en mi mochila, la historia del Partido Comunista, y me sentía guevarista, identificado con la Revolución Cubana, digo, ¿por qué no hay...? Y bueno, era una corriente que fue prácticamente terminada, ¿no? Entonces, que de alguna manera también estamos recuperando, reconstruyendo, porque bueno, ¿cuál es digamos, el Partido Comunista lo rescató al Che cuando el Che, después en el 80 y pico, cuando de alguna manera no era muy peligroso, porque en los 60, 70 si reivindicaban el Che tenían que hacer todo esto que decía el Che, ¿no? Y bueno, el trotskismo en general habla del estalinismo, digamos, dice que era un estalinista, y que era foquista y que menospreciaba la clase obrera. No reivindican a Cuba, dice que Cuba es... Ahí está, yo quería saber por eso, ¿por qué como que no lo quieren el Che? Bueno. Como me pareció una vez en una charla que
Sí. Bueno, ellos dicen que la dirección de la Revolución Cubana era pequeño burguesa, que no hubo un socialismo, porque en realidad el trotskismo se quedó en el debate del año 17, digamos, la única revolución posible para los trotskistas la que hicieron los rusos en 1917, y como Cuba pateó el tablero y demostró otra forma de hacer la revolución, no sé, se le quemaron los papeles. Digamos, y también este molde trotskismo, stalinismo, que está este debate entre Trotsky y Stalin, que es real, digamos, nosotros reivindicamos el pensamiento de Trotsky como parte del leninismo. Bueno, eso creo que les obtura la posibilidad de descubrirlo al Che, de un poco lo que estuvimos haciendo hoy, redescubrirlo y de pensarlo. Bueno, en los 70 obviamente el trotskismo no participó de la estrategia de la lucha armada, estaba en contra, de hecho hay algunos escritos que no les hacen ninguna honra. Y bueno, y fueron una fuerza bastante marginal, digamos. No participaron de las grandes luchas de clase en la Argentina. La lucha de clase en los años 60-70, las grandes disputas estuvieron entre los que escogieron la lucha armada. De hecho, bueno, esto que estamos diciendo, el enemigo número uno de la dictadura era el Roy Santucho. El PRT fue prácticamente exterminado. ¿Por qué fue prácticamente exterminado? Sí, incluso hasta la forma de tratar a los prisioneros clandestinos en los centros de tortura tenían personajes especializados en militantes de... Eran irrecuperables. De hecho, bueno, estábamos diciendo esto de que, bueno, que vamos a Campo de Mayo, que queríamos pasar la película de eso. Bueno, el Roy, su cuerpo está en Campo de Mayo, digamos, ese centro clandestino de detención. El ejército era el encargado de la represión del RP y de los montoneros, la Armada. Por eso en la ESMA estaban casi todos los desaparecidos montoneros. Y bueno, al RP y al PRT los caracterizaban como irrecuperables. Los montoneros decían, como son peronistas y algunos vienen del cristianismo, pueden recuperarse, digamos, son parte del pensamiento nacional. Eso pensaba Macera, digamos, que tenía algunas locuras, quería ser el Perón del siglo XXI. Pero el Partido Revolucionario Trabajador eran irrecuperables, eran marxistas, leninistas, guevaristas y querían el socialismo, digamos. Entonces, bueno, nosotros, a la par que recuperamos el pensamiento del Che y que reivindicamos la Revolución Cubana, porque sigue siendo aún hoy, a pesar, digamos, de los 50 años de bloqueo, sigue siendo el faro de América Latina, digamos. Hoy, no sé, pensamos cómo quisiéramos que fuera nuestra educación y queremos que sea como la educación cubana. Cómo queremos que sea la salud para nuestro pueblo, que sea como la educación cubana. ¿Se cagan de hambre los cubanos? Puede ser que se caguen de hambre, porque claro, son una islita así. Imagínense si en Argentina hubiésemos socializado los medios de producción. No faltaría hambre ni para los argentinos ni para el continente completo, digamos. Entonces, bueno, ellos están ahí, su ejemplo sigue vivo y yo la verdad no puedo entender que alguien no reivindique a Cuba viviendo en América Latina, la primera revolución socialista de América Latina. Es algo que no nos podía comprender y tiene que ver con moldes ideológicos muy fuertes, digamos, que les impide, porque no hay otra explicación, digamos, que les impide ver eso, digamos. Fidel es Stalin para ellos y Fidel no es Stalin. Y la revolución se ha burocratizado, dicen. Sí, es probable que se haya burocratizado. Si la revolución socialista... Si la revolución no se extiende, lo más probable es que, bueno, que tienda a burocratizarse, pero bueno, si hubiera un revolucionario en América Latina y hubo un lugar a donde todos fueron y fueron acogidos y entrenados, y fue Cuba, digamos. Hoy, sí, eso... Ponerle que el Che tenga alguna diferencia, una visión estratégica del Che, pero inclusive hablan de los Castro como hablando de igual que Bush, digamos, denuncian igual a Bush que a Fidel Castro. Es una cosa que no se puede comprender. Quizás también la raíz sea socialdemócrata. Seguramente, sí. El libro de Néstor Cohen, para el que señalaba, está bueno porque, digamos, es un diálogo también del Che, digamos, en la selva de Bolivia, con los distintos autores de la izquierda plural, o sea, de lo que era la izquierda
de lo que también tenía posibilidad de acceso de lectura de la izquierda desde, bueno, Marx, Lenin, Trotsky, Lukács. Pero por ejemplo, bueno, ahí Néstor Cohen señala que nunca tuvo posibilidad de relacionarse, obviamente, en términos de lectura con Gramsci. Digamos, y también cuánta coincidencia hubiera habido, si lo hubiera tenido, digamos, en lo que es algo que hoy hay que debatir mucho, que es el tema de la idea de la transición. Que, como vos, Mecha dice, o sea, el tema de la transición está, o sea, es relacionado y es parte de la evolución del hombre nuevo, y eso también que el Che siempre señalaba, que, a ver, tampoco concebir el hombre nuevo como algo aislado, o sea, a ver, una visión a lo mejor hasta, no sé si ciertamente o sea, cristiana, o sea, individual, sino una visión integral y vista y puesta en práctica de manera colectiva. Y por eso a veces es difícil pensar la construcción del hombre nuevo, digamos, porque habría que pensarla de manera colectiva y hoy en esta época, digamos, súper individualista, fragmentada, se nos hace difícil. Pensarla en la construcción del socialismo, que no está pensando en el calor de la revolución socialista también. En este marco, o sea, donde las luchas son fragmentadas, donde el movimiento popular está fragmentado, me parece que también hoy pasa mucho por esa idea de construir una nueva identidad superadora que tenga que ver con lo humanista, con una moral revolucionaria, con una nueva moral, y también, digamos, el tema de la unidad, que el Che en sí, la Revolución Cubana también sintetiza mucho de la pluralidad del pensamiento de la izquierda en Latinoamérica. Otro libro, bueno, hay miles de libros, pero para también romper a lo mejor con lo que siempre leemos, digamos, ahora sería a lo mejor de Martínez Heredia o de Cohen, el libro el reportaje que le hace Fray Beto a Fidel Castro, Fidel y la religión, digamos, y ahí cuenta mucho de lo que fue la Revolución Cubana. Está muy bueno porque también habla, dice, el día que los cristianos se tomen la fe y el cristianismo en serio en Latinoamérica, la revolución va a ser imparable. Digamos, y eso también, digamos, pensarlo en lo que fue la revolución sandinista. También está bueno como aporte y como una lectura. Yo sugiero algo que es bastante llevadero ese libro, y el de Massetti, Los que luchan y los que lloran, que es un libro cortito, es increíble, digamos, y uno se mete en la Revolución Cubana en un periodo de meses, o no sé si son meses o días, que va Massetti a hacerle el reportaje a Fidel y al Che, y te mete en la selva y te mete en la construcción del socialismo antes de la toma del poder, si se quiere, digamos, y ahí vos vas viendo cómo esta visión del foquismo es una visión, digamos, vulgar, recortada, digamos, porque hace mucho hincapié en lo que es la construcción del movimiento de masa, esta relación entre la ciudad y el campo. Y bueno, por otro lado, te mete en lo cotidiano de la construcción de una sociedad nueva, porque construir un hombre nuevo también significa construir una nueva institucionalidad, un nuevo poder. Y bueno, cómo resolvían en esa etapa, por ejemplo, los temas judiciales, porque la guerrilla en la selva, o sea, fundó escuelas, los campesinos, como se señalaba antes, no tenían, construyó una justicia popular, que a lo mejor hoy, si la pensamos, digamos, no es la justicia a lo mejor que tenemos hoy en esta circunstancia, pero en ese momento era la justicia que necesitaba la revolución. Y era una justicia construida en términos, digamos, de poder popular, o sea, vista de un enfoque popular y democrático. Sí, la semana pasada recomendaba. Pero bueno, yo digo esos dos libros también como para salir de nuestra ortodoxia, porque nosotros también tenemos nuestro manualcito, digamos, algo que tiene que ver con la religión y algo que tiene que ver con un libro más